Creé un hilo a principios de año sobre algunas experiencias extrañas que tuve como Boy Scout. Simplemente publicaré lo que escribí allí. He vivido toda mi vida en Oklahoma, y probablemente sea tan rural como la mayoría de ustedes piensan. Fuera del área de Oklahoma City Moore Norman y Tulsa, Oklahoma es principalmente pueblos pequeños, casinos y muchísimos, bosques y llanuras abiertas. Un montón de zonas rurales. Un lugar perfecto para enseñar a los jóvenes scouts los conceptos básicos sin lanzarlos directamente al centro de la refriega. Por lo general, es bastante tranquilo donde quiera que vayas y la gente suele ser amigable. Somos la definición de estado de paso. Si hay algo con lo que la gente probablemente asocia inmediatamente Oklahoma, son los indígenas tierras nativas reservas folclore etc. Si bien estas cosas no son frecuentes en las ciudades más grandes, se vuelven increíblemente prominentes a medida que entras en las partes más rurales del estado. Para los curiosos, no estoy seguro de cuánta tierra se considera todavía legalmente nativa, pero probablemente sea más que en cualquier otro estado. Este incidente en particular ocurrió en el verano de 2011 en un campamento scout no muy lejos de la frontera entre Oklahoma y Texas. Este fue el último viaje que hice allí, y realmente no me arrepiento. El campamento dura de domingo a sábado, una semana. Llegas el domingo, trabajas en las insignias de mérito de lunes a jueves, descansas el viernes y te vas el sábado. Los líderes de mi tropa eran casi en su totalidad de una sola familia, a lo que llamaré los Perkins. Estaba el bisabuelo, C, el abuelo, D, y el nieto, Buck. C tenía unos 75 años cuando me uní, y encajaba a la perfección con el estereotipo del viejo cascarrabias. Era brusco, impaciente y se enfadaba con facilidad, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a ayudar a cualquier chico que no hiciera preguntas tontas. C también era veterano de guerra, aunque no estoy seguro de cuál. D se parecía mucho a su padre, excepto, no sé. Críptico. Supongo que lo que intento decir es que se notaba que D había visto cosas terribles. Era un poco excéntrico, del tipo o se hace a mi manera o nada, haz lo que te digo si no quieres morir. Tendría unos 60 años, pero era corpulento como un oso. El hombre era enorme e intimidante, y lo sabía. Hasta el día de hoy creo que D sabe muchísimo más sobre este incidente en particular de lo que jamás contará, pero nunca tuve el valor de preguntarle nada. Buck, el nieto, era aproximadamente un año mayor que yo. Buck era un poco lento de miras, pero era fuerte y corpulento como su abuelo. También era tan leal como un Golden Retriever, y la palabra miedo no estaba precisamente en su vocabulario bastante limitado. Pero me desvío del tema. Otro jugador clave fue mi mejor amigo en ese momento, Dylan. Dylan era terco, testarudo y, en general, buscaba problemas. Él y yo empezamos a ser scouts juntos a los 6 años y fuimos los únicos dos que permanecimos juntos desde entonces. Normalmente éramos inseparables, lo que probablemente nos salvó la vida esa noche. Yo era casi lo opuesto a Dylan. Era tímido, me asustaba fácilmente y sufría de retraso constitucional, lo que significa que parecía tener 10 años aunque tenía 15. Foto relacionada. Soy el chico flacucho de azul. Esta foto fue tomada a principios de 2011, alrededor de abril. Bueno, en fin, llevábamos yendo a ese campamento scout desde que entré en la tropa. Cada verano, normalmente en junio o julio, hacíamos nuestra excursión de una semana y luego volvíamos a casa. Dylan y yo sabíamos cómo se suponía que era el campamento, al igual que C y D, que llevaban yendo unos 20 años. Este año, enseguida supimos que algo no iba bien. ¿Alguna vez has entrado en un sitio y has sentido, como, malas vibraciones? Como si una energía negativa se instalara en el lugar. Fue algo así en cuanto entramos por las puertas. Los chicos más pequeños parecían bastante ajenos a todo, pero sé que Dylan sintió lo mismo que yo. Y D. Madre mía. Creo que nunca había visto a D tan tenso como estuvo esa semana. Normalmente era bastante tranquilo, aunque un poco estricto, pero estuvo nervioso desde que llegamos al campamento hasta que nos fuimos el sábado. Supongo que la mejor manera de hacerlo de aquí en adelante es dar un relato cronológico de los eventos que ocurrieron día a día durante la semana. Es la única manera que se me ocurre para hacerlo sin perderme a mí mismo y a ustedes. Lo primero que haces al llegar al campamento es ir en coche a la oficina de registro para confirmar las parcelas, el número de chicos líderes, etc. Lo hicimos, pero D estuvo fuera mucho tiempo. Cuando regresó, lo acompañaba el guarda del campamento. Mientras D volvía a subir al coche, recuerdo haber oído al guarda decir algo como avísame lo antes posible si pasa algo.
Aunque no es algo raro de decir o escuchar, ahora me pregunto si tenía un significado más profundo. Nuestra parcela estaba hacia el extremo noreste del campamento, en un pequeño valle rodeado de afloramientos rocosos al norte y al sur. Los afloramientos del norte estaban divididos de este a oeste y creaban lo que llamábamos el refugio antitormentas. Básicamente, esta pequeña grieta en la que nos escondíamos si alguna vez llegaba un temporal. Me asignaron la tarea de revisarlo, asegurarme de que estuviera libre de escombros y mierda antes de que empezara la semana. Así que rodeé el refugio y me golpeó un olor horrible. Sabía que era algo muerto y olía muy fuerte. Una vez que bajé a la grieta, vi que no era algo grande, sino un montón de animales pequeños amontonados. Pájaros, zorros, mapaches, partes de un ciervo. Había un montón de cuerpos muertos y mutilados allí atrás. Casi vomito del mal olor. El calor tampoco ayudaba. Todavía no me había alarmado, pero definitivamente estaba muy asustado. Se lo conté a Dee y dijo que echaría un vistazo y limpiaría, y que simplemente lo olvidara. Imagen relacionada. De aspecto similar al refugio antitormentas. Nuestro campamento estaba básicamente organizado como un semicírculo gigante. Nuestras tiendas formaban un anillo que casi encerraba pabellones en el centro. Pasábamos muy poco tiempo en nuestro campamento, ya que todos estábamos trabajando en insignias de mérito, en el comedor / cantina / campo de tiro / lago / etc. No había ninguna razón para que ningún chico estuviera en el campamento, y era raro encontrar uno que quisiera quedarse en el campamento. Dylan y yo nos quedábamos juntos la mayoría de las noches, y el lunes por la noche decidimos disparar, o mejor dicho, Dylan decidió disparar. Yo era un pésimo tirador y no quería pagar por munición que terminaría desperdiciando. Estábamos a mitad de camino del campo de tiro cuando se dio cuenta de que había olvidado su dinero, así que dimos la vuelta y regresamos al campamento. Cuando llegamos, estaba vacío como esperábamos, pero notamos que una de las solapas de la tienda se había quedado abierta, un gran problema. Dee nos insistía constantemente en que mantuviéramos las solapas cerradas para evitar que cualquier animal o insecto curioso del bosque entrara en nuestras tiendas. Así que me acerqué para cerrar la cremallera cuando me di cuenta de que seguía cerrada y que la puerta simplemente había sido arrancada. La tienda estaba destrozada. Los sacos de dormir hechos trizas, los baúles volcados y las provisiones revueltas. Era un desastre total. Llamé a Dylan y nuestra conversación fue algo así. Joder, tío. Madre mía. ¿Quién haría esto? No sé, tío. No fue uno de los nuestros. Dee se aseguraría de que no volviera a ver la luz del día. ¿Deberíamos decírselo? ¿Quieres que te arranque la cabeza? Que se la busque él mismo. En retrospectiva, fue una decisión estúpida. Deberíamos haber encontrado a Dee y avisarle inmediatamente. Pero como no queríamos sufrir su ira, no lo hicimos. Cuando volvimos al campamento esa noche, todos estábamos nerviosos. Los más jóvenes estaban histéricos, susurrando sobre Pie Grande, etc. Dee nos dijo que el resto de la semana teníamos que estar todos de vuelta en el campamento antes del atardecer. Lo cual me pareció un poco inútil. La tienda había sido saqueada durante el día, pero bueno. El martes fue bastante tranquilo. Solo recuerdo que unos chicos de un par de campamentos más allá del nuestro se asustaron porque oyeron ruidos dentro y alrededor de su campamento esa noche. Siendo honesto, podría haber sido cualquier cosa. Hay muchísima vida animal en la zona rural de Oklahoma, y no es raro que los scouts nuevos / amateurs atraigan accidentalmente mapaches / zorros / ocasionalmente animales más grandes al campamento, dejando comida afuera por la noche. Pero aún me pregunto si estuvo relacionado con mis otras experiencias de esa semana. El miércoles fue diferente. La tensión parecía aumentar. O tal vez solo era yo poniéndome más nervioso. No sé. Lo que sí sé es que la noche anterior habían entrado a robar en el comedor y lo habían destrozado por completo. Habían comido la mitad de la comida y los suministros estaban esparcidos por todas partes. Al menos, eso fue lo que oí. No nos dejaron subir al comedor hasta la cena de esa noche, momento en el que el campamento ya lo había limpiado todo. Claro, ahora todos estaban tensos. Había murmullos y susurros, rumores que circulaban como un sueño húmedo para el Foro X. ¿Oíste? Encontraron a un vagabundo acampando al otro lado del lago. Tom encontró unas huellas muy raras fuera de su tienda anoche. ¿Las viste? Oí un canto de apareamiento extraño anoche, ¿alguien más lo oyó? Juraría que me estaban acechando mientras volvía al campamento anoche. ¿Alguien más tuvo la misma sensación?
De todos estos rumores, hubo uno que me llamó la atención después de que terminó la semana, y la única razón es porque me recordó mi experiencia del domingo. Encontré un mapache muerto afuera de mi tienda anoche. Estaba, como, mutilado y mierda. ¿A cuál de ustedes, imbéciles, se les ocurrió que eso sería gracioso? Supongo que, aparte del asunto del comedor, el miércoles también fue bastante tranquilo, solo muy tenso. Jueves. Joder. Jueves. Los jueves por la noche, el campamento siempre organizaba una especie de fiesta junto a la puerta principal para celebrar el duro trabajo de la semana. Había una hoguera, una carreta de comida, básicamente la cantina sobre ruedas, historias y canciones, muchas cosas de los Boy Scouts, ¿sabes? En fin, se oponía rotundamente a que nadie de la tropa se fuera. Quería que todos los chicos se quedaran en el campamento esa noche. Pero después de escuchar a chicos de 12 y 13 años quejarse y llorar durante media hora, cambió de opinión a regañadientes y les permitió ir siempre que los acompañaran los mayores. Así que Bud, Dylan y yo fuimos prácticamente los responsables de reunir a 15 chicos de secundaria. D dijo que tenía una reunión, cosa que yo sabía que era mentira. Las reuniones de jefes de tropa siempre eran por la mañana, nunca por la noche. Pero bueno. Así que los tres empezamos a acompañarlos hacia abajo, cuando me di cuenta de que habíamos dejado las linternas en el campamento y solo nos quedaban unos 5 minutos de luz. Les dije a Dylan y a Buck que siguieran adelante, pero ambos insistieron en venir. Al final, Buck acompañó a los niños a la fogata mientras Dylan y yo regresábamos al campamento. Fue un error por varias razones. Solo habíamos estado fuera unos 10 minutos, lo que significa que ya casi era de noche cuando volvimos, pero nuestro campamento estaba destrozado. Nuestros pabellones habían sido derribados, las tiendas de campaña y sus pertenencias estaban esparcidas por todas partes, la comida estaba fuera y desparramada, era un desastre total. Las alarmas prácticamente gritaban código rojo, salgan de aquí ahora mismo. Pero Dylan ya estaba dentro del campamento antes de que pudiera detenerlo. Fue entonces cuando nos golpeó el olor. Ese olor a cosas muertas y en descomposición, pero esta vez estaba mezclado con algo más. Algo así como leche agria. No estoy del todo seguro de cómo describirlo. No era el olor a cobre quemado / sangre que /x / dice que está relacionado con los hombres cabra, sea que huele eso. Esto era otra cosa. Dylan y yo coincidimos en que teníamos que encontrar a D cuanto antes. Esa noche la suerte estuvo de nuestro lado, porque al instante apareció en el campamento, listo para la acción. Imagínate, un cuchillo enorme al cinto, una pistola, lo siento, no sé nada de armas, y la linterna más grande que he visto en mi vida. Dylan y yo empezamos a contarle a D, entre sollozos, lo que estaba pasando, suplicándole respuestas y casi llorando. Nos mandó callar con la voz más grosera, pero a la vez la más baja, que jamás había oído. Fue entonces cuando me fijé en su cara por primera vez. Tenía un corte en la parte derecha de la frente que sangraba abundantemente y un moretón enorme que empezaba a cubrirle la parte izquierda de la cara. Parecía como si se hubiera peleado con una viga de titanio y hubiera perdido. Solo quería recordarles que D mide unos 2 metros y pesa unos 118 kilos de puro músculo. Lo que fuera que lo venciera era jodidamente fuerte. D nos hizo señas para que nos acercáramos y la conversación fue algo así como: ¿dónde demonios están los niños? En la hoguera, señor. ¿Qué demonios hacen ustedes dos aquí? Olvidamos las linternas, señor. De acuerdo, de acuerdo. Esto es lo que va a pasar. Dylan, te voy a dar este cuchillo, ¿de acuerdo? Anónimo, ve por esas linternas de las que hablabas y apunta hacia el refugio antitormentas. Voy para allá. Si sale alguien que no sea yo, ustedes dos corran como alma que lleva el diablo, ¿entendido? Asentimos y se fue. Dobló la esquina hacia el refugio y fue entonces cuando oímos el ruido. ¿Alguna vez han oído a alguien intentando hablar mientras se ahoga con su propia sangre o algo así? Ese tipo de gorgoteo, ese ruido ahogado. Eso era lo que parecía, mezclado con una especie de gruñidos bajos. Dylan y yo nos quedamos allí congelados durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron más bien 5 minutos, cuando ese ruido cesó abruptamente y D regresó pálido como una sábana, pero entero. Así que D nos acompañó hasta allí y se negó a responder a ninguna de nuestras preguntas ni a darnos ninguna explicación sobre lo que acababa de suceder. Todo lo que dijo fue: no creo que tengamos que preocuparnos de nada durante el resto de la semana. Así que fuimos a la hoguera, pero Dylan y yo nos mantuvimos apartados e intentamos averiguar qué demonios estaba pasando.
Cuando volvimos al campamento, hicimos las mejores reparaciones posibles en la oscuridad. Dylan y yo no dormimos nada esa noche. Estuvimos completamente despiertos. Alrededor de la medianoche, oí algunos ruidos afuera y vi un haz de luz de linterna que se movía antes de finalmente detenerse, apuntando hacia el refugio antitormentas. Asomé la cabeza por la tienda y observé a D sentado en una silla, con la linterna apuntando al refugio antitormentas, mirando y esperando. Observé a D toda la noche y el viernes finalmente obtuve algunas respuestas. Por viernes, me refiero a las 6:30 de la mañana. Alrededor de esa hora, se salió de su tienda y entabló una conversación, digamos, más bien tranquila, con D. Ténganme paciencia, estoy reconstruyendo esto de memoria, así que algunas partes podrían no ser del todo exactas. ¿Alguna novedad? No. He estado aquí toda la noche. Nada desde que lo vi antes. Sigo pensando que te equivocas. Nunca vienen tan al sur, especialmente en esta época del año. Debió de ser otra cosa. Sé lo que vi, papá. Te digo que se están volviendo más atrevidos. O más desesperados. O más desesperados. Bueno, voy al comedor. Necesito mi café. ¿Quieres algo? Y siguieron hablando del desayuno un rato, y se finalmente se fue. Pensé que si quería aclarar lo de la noche anterior, esta era mi única oportunidad de hablar con D a solas. Así que me acerqué a D, pero antes de que pudiera decir nada, se giró y me lanzó una mirada que habría cortado la leche. Me detuve en seco y me dijo, ven. Siéntate. Así que me senté a su lado, y esto fue todo lo que conseguí sacarle. Anoche fuiste bastante malo, chico. Increíblemente estúpido, pero valiente. ¿Qué viste? Nada, señor. Se quedó callado durante 5 minutos, y finalmente reuní el valor para preguntarle qué demonios estaba pasando. Señor. ¿Sí? Disculpe, señor, pero, ¿qué fue? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos años tienes, Anónimo? 15, señor. Anónimo, el mundo es un lugar mucho más oscuro de lo que te imaginas. Eres demasiado joven. Déjame darte un consejo que debes tener presente en momentos como este. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber. O cuyas respuestas ya conoces. Sé la respuesta a esta pregunta, señor. ¿La sabes? No fue natural, ¿verdad, señor? Depende de tu definición de natural, Anónimo. Para mí, lo que nos ha aterrorizado toda la semana es tan natural como cualquier otra criatura en estos bosques y en esta tierra. Simplemente un lado oscuro de la naturaleza, uno que suele mantenerse alejado de zonas muy transitadas como esta. No les gustan las personas en grupos grandes. Entonces, ¿qué hace aquí, señor? Honestamente, Anónimo, no lo sé. Creo que se confundió. Incluso se perdió. ¿Se ha ido, señor? Por ahora, sí. No creo que regrese mientras estemos aquí. Dylan se despertó en ese momento, al igual que el resto del campamento, así que nuestra conversación se interrumpió. El resto del viernes fue bastante tranquilo. Dylan, Buck y yo estuvimos un rato en el campamento, hablando de lo que creíamos que era. O mejor dicho, Buck y yo lo hicimos. Dylan no habló mucho del tema y se mostró cada vez más irritado a medida que avanzaba el día. El viernes por la noche, todo estuvo bien. Dormí profundamente. Tuve pesadillas, pero dormí. Sábado. Nos levantamos alrededor de las 6:30 de la mañana para desmontar el campamento. Yo estaba listo para irnos, y aunque D me tranquilizó el viernes por la mañana, pude notar que él también estaba ansioso por irse. Estaba tenso y a menudo se detenía para mirar hacia el refugio antitormentas. Alrededor de las 11:30, D me pidió que revisara el área del refugio y lo limpiara con él, aunque nadie lo había usado en toda la semana. Regresamos y era completamente diferente de lo que había visto el domingo. Estaba limpio, impecablemente limpio. Y algo similar a la foto adjunta había sido marcado a cada lado de las paredes del cañón. Supongo que es nativo, pero no sé qué significa y nunca me ha importado averiguarlo. Nos fuimos alrededor del mediodía y nunca he regresado. Esa es mi gran historia, la que no puedo explicar del todo. Sé que D sabía mucho más de lo que decía. Creo que Buck también sabía más que yo, pero se callaba cada vez que intentaba hablar con él al respecto. Así que, Foro X, ¿qué opinan? ¿Qué era? Creo que era algo nativo americano, por decirlo menos. Pero no sé qué era. Tengo un par más si a alguien le interesa, y también puedo responder preguntas. Estaré aquí un rato más. Especulativo, me temo. Esa es parte de la razón por la que publico en el foro X. ¿Algún /X/filo tiene alguna idea de qué podría haber sido esto?
Se viene una historia larga. Mi mamá me contaba historias de miedo sobre su infancia en el sur profundo de Estados Unidos. Esta es una que me contaba cada Navidad. Trata sobre su tío abuelo Theo y es muy parecida a una historia clásica de fantasmas. De joven, Theo siente el llamado de Dios para ser predicador. A los 14 años, ya predica en la iglesia. Miles de personas de congregaciones vecinas acuden a escucharlo predicar. Su familia está orgullosa. Avanzamos en el tiempo. Theo tiene 16 años y está enamorado de una chica encantadora de una familia muy religiosa. Se llama Sara y también está enamorada de Theo. Un año después de conocerse, los enamorados se casan. Theo continúa predicando. Para entonces, ya es conocido en todo el estado. Además, la feliz pareja espera un bebé. Dios es bueno. A principios de la primavera, Sara da a luz a una hermosa niña, Gracia. Dios ha bendecido a Theo abundantemente, nadie puede negarlo. Pero el Señor da, y el Señor quita. Se aleja. Sara contrae una extraña enfermedad. Muere repentinamente y el mundo de Theo se desmorona. Su fe se tambalea. Durante semanas, no predica ni un solo sermón. Es Grace quien finalmente lo ayuda a superar su dolor. Theo se da cuenta de que si no deja de lado su sufrimiento, su hija también sufrirá. Ella no se merece eso. Ella necesita a su padre. El amor de su vida puede haberse ido, pero Theo aún tiene amor para dar. Y se lo da todo a Grace. Poco después, Theo regresa a la iglesia. Algo en el hecho de haber superado su dolor hace que sus sermones sean más poderosos que nunca. Los caminos de Dios son inescrutables. Luego, un año después de la muerte de Sara, Theo entra en la habitación de Grace. Ella no respira. Theo entra en pánico. La saca de la cama. La sostiene en sus brazos, rogándole a Dios que la despierte. Pero se ha ido. Los médicos no pudieron explicarlo. Su corazoncito simplemente se detuvo, dijeron. Theo se hunde en una profunda tristeza. No puede salir de ella. Un día, está en su oficina en la propiedad de la iglesia. Reza en silencio. La ventana de la oficina da al cementerio de la iglesia. Theo se encuentra mirando la piedra blanca que marca la tumba de su hija fallecida. Deja de rezar. En ese momento, Theo pierde la fe. Se queda sentado un rato, sintiendo cómo todo se le entumece. Entonces, mete la mano en su escritorio y saca una pistola. Se la apunta a la cabeza y se prepara para apretar el gatillo. Pero llaman a la puerta. Es sábado al atardecer y no espera a nadie. Pero una voz familiar lo llama por su nombre. Una mujer le pide que abra la puerta. Es Elizabeth, una joven feligresa. Su esposo murió poco después de que Theo regresara a la iglesia. Los dos se hicieron amigos, unidos por su dolor. Pero los padres de Elizabeth habían muerto hacía mucho tiempo, así que cuando su esposo murió, no tenía familia a la que recurrir. Perdió su casa en la ciudad y se vio obligada a mudarse a una casa diminuta en las colinas. La gente no la veía a menudo últimamente. Pero aquí está, en la puerta de Theo, y suena desesperada. Theo guarda el arma. Va a abrir la puerta e invita a Elizabeth a entrar. Avance rápido. Theo y Elizabeth caminan juntos hacia la casa de Elizabeth en las colinas. Ella le contó a Theo una historia extraña. Su casa, según ella, está embrujada por la aparición de un hombre. Una figura alta y sombría que aparece cada noche en su habitación y le habla. Siempre le dice lo mismo. Quiere hacer un trato. La primera vez que Elizabeth lo vio, pensó que era el diablo y se desmayó del susto. Cuando despertó a la mañana siguiente, supuso que había sido un sueño. Pero el extraño regresó. Cada noche regresa. Y cada noche le dice lo mismo. Elizabeth lo ignora y se obliga a volver a dormirse. Pero con el tiempo, se acostumbra a sus visitas nocturnas. Finalmente, le pregunta qué quiere. El extraño le dice lo mismo de siempre. Quiero hacer un trato. Entonces Elizabeth pregunta, ¿qué clase de trato? Y el desconocido le cuenta una historia. Dice que hace mucho tiempo fue un hombre rico. Pero que sus 3 hijos lo asesinaron y se repartieron su fortuna. Faltaba un cofre, uno lleno de oro. Cada uno de los hermanos sospechaba que el otro se lo había quedado. Finalmente, se mataron entre ellos por el cofre desaparecido. Lo que ninguno sabía era que su padre lo había enterrado en las colinas antes de su asesinato. Había permanecido enterrado todos estos años. Y ahora el desconocido se lo entregaba a Elizabeth. Nadie más que tú, le dice. Elizabeth se sorprende. ¿Por qué yo? Pregunta. El desconocido le responde. Porque puedes traerme lo que quiero. ¿Y qué quieres? Pregunta ella. El desconocido parece ensombrecerse y dice, al predicador, Theo. Y entonces desaparece.
Theo no le cree a Elizabeth cuando le cuenta esta historia. Pero tampoco se siente bien dejándola volver a casa sola y tan angustiada. Así que ahora los dos suben caminando a las colinas hacia la pequeña casa de Elizabeth, donde sus dos hijos duermen en sus camas. Llegan a la casa y Theo le dice a Elizabeth que descanse. Dice que se quedará en la cocina esperando la aparición. En realidad, solo planea dormir, así que se sienta a la mesa de la cocina y cierra los ojos. Pero mientras se queda dormido, oye una voz que lo llama por su nombre. No hay luces encendidas en la casa, esto es el sur profundo en los años 60, así que cuando abre los ojos no ve nada más que oscuridad. Luego sus ojos se acostumbran a la luz. Apenas puede distinguir la figura de un hombre grande sentado frente a él en la mesa. Theo está asustado. Pero también conmocionado. Solo una hora antes había renunciado a su fe en Dios y en la vida después de la muerte, pero ahora se encuentra en la misma habitación con un hombre. Fantasma. El extraño de la oscuridad habla. Le dice a Theo lo que le dijo a Elizabeth. Que hay riquezas en las colinas, y que pertenecen a la mujer, y a nadie más. Theo promete que no tomará ni un centavo para sí mismo. El extraño entonces le da su nombre a Theo. Theo lo reconoce. De repente lo comprende. La historia que Elizabeth le contó, Theo la había escuchado antes. Sus padres solían contársela cuando era solo un niño. Decían que un hombre rico vivía en el pueblo, pero había sido asesinado por sus hijos codiciosos. Luego se asesinaron entre ellos. Theo siempre había pensado que era solo una leyenda, o una fábula destinada a advertir sobre los peligros de la codicia. El misterioso desconocido prosigue. A cambio de la ubicación de las riquezas, quiere que Theo dé un sermón en su honor. Todo lo que Theo debe hacer es encender un par de velas antes del sermón. Luego, Theo debe anunciar, este sermón es en honor de fulano de tal y predicar hasta que las dos velas se consuman. El desconocido dice que no puede cruzar al otro lado a menos que Theo haga esto por él. El desconocido dice que está cansado de estar en la tierra y que quiere paz. Theo se compadece y piensa que es una petición sencilla, así que acepta. El misterioso desconocido le describe entonces a Theo exactamente a dónde debe ir y qué tan profundo debe cavar para encontrar el cofre de oro. Luego le recuerda a Theo por última vez que no debe tomar dinero para sí mismo, ya que pertenece a Elizabeth y a nadie más. Theo le da su palabra al desconocido. Entonces el desconocido se desvanece entre las sombras. Se ha ido. Al encontrarse de repente solo, Theo se levanta y busca una pala. Sale y busca el lugar que le describió el desconocido y comienza a cavar. Cava hasta que encuentra algo. Un cofre grande. Es tan pesado que Theo no puede sacarlo de la tierra. Pero puede abrir la tapa y dentro lo encuentra lleno hasta el borde de monedas y lingotes de oro. Theo va a despertar a Elizabeth y le cuenta lo que ha encontrado. Cuando ella ve el oro, comienza a sollozar. Con este dinero podrá recuperar su casa en el pueblo. Mis hijos tendrán un hogar de verdad donde crecer, dice. Entre lágrimas, le da las gracias a Theo. Luego Theo regresa a casa. Theo se levanta temprano a la mañana siguiente y se dirige a la iglesia. Coloca dos velas, tal como el desconocido quería, aunque a estas alturas, ya no es un desconocido, pues Theo conoce su nombre. Cuando llega a la congregación, Theo anuncia que el sermón es en honor de fulano de tal. Por supuesto, usa el nombre del hombre, y se oye un murmullo entre los asistentes. La mayoría conoce la leyenda y piensa que debe ser una broma extraña. Pero todos se tranquilizan cuando Theo comienza su sermón. No es nada apasionado, nada llamativo. Nada parecido a sus otros sermones. Pero tiene un toque de verdad. Es tranquilo, personal e incluso un poco extraño. Durante más de una hora, Theo habla de la muerte, de su esposa e hija, de sus dudas y miedos. Lee Salmos, Mateo y Apocalipsis. Se esfuerza por comprender el significado de las palabras, no solo para la congregación, sino también para sí mismo. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras lee, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Luego levanta la vista de las páginas y observa cómo se consumen las velas. Siente que se le quita un peso de encima. Luego concluye el servicio. Los feligreses se marchan, conmovidos por el sermón de Theo. Hablarán de ello durante años. Pero Theo regresa a su oficina. Se sienta en su escritorio y mira por la ventana que da al cementerio. Sus ojos se posan en la piedra blanca que marca la tumba de su hija. Luego abre el cajón de su escritorio. Saca una fotografía de Sarah, Grace y él. Están todos juntos. Sus rostros están llenos de felicidad.
Teo cierra los ojos y da gracias a Dios. Lentamente, Teo encontró el camino de regreso a la fe. Pero al final dejó de predicar. Lo veía ocasionalmente en las reuniones familiares cuando era niño. Mamá lo señalaba y me decía, ese es el tío Teo. Aparentemente luchó mucho contra la depresión durante el resto de su vida. Pero mi mamá estaba a su lado antes de que muriera, y dijo que su rostro se iluminó de repente. Giró la cabeza ligeramente, como si mirara a algo en la esquina de la habitación. Susurró, gracias, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, se fue. Historia 1. Ya publiqué esto antes, pero lo repito. Para no extenderme, estábamos paseando en cuatrimoto por el bosque con mi primo. De vuelta en unos caminos forestales, sin nada alrededor en kilómetros a la redonda. Paramos a descansar y oímos un arroyo entre los árboles. Decidimos ir a ver qué pasaba. Caminando por el bosque, bajamos a un barranco. Vimos un viejo Volkswagen Beetle destartalado en el bosque, cerca del arroyo. Decidimos revisarlo, a ver si quedaba algo dentro. Mi primo siguió hasta el arroyo. Llegamos al coche, pero dentro solo había hojas, musgo y porquería. De repente oí una voz que decía, «Oye, mira hacia arriba, no hay nadie alrededor. Oye, mira lo que tenemos». Siento escalofríos, se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Qué demonios está pasando? Otra voz dice algo. Me cago de miedo y corro hacia el arroyo donde está mi primo. Mi primo llega corriendo aterrorizado, diciendo que tenemos que irnos ahora mismo. Dice que hay gente agachada en los arbustos cerca. Me cago de miedo otra vez y corremos hacia donde están los cuatriciclos. Los arrancamos y nos largamos de allí. Pensé que podría haber sido mi primo con sus amigos gastándome una broma, pero estaba tan lejos en el bosque, y casi no bajamos al arroyo de todos modos, que parece muy improbable. Además, la mirada de terror en la cara de mi primo parecía muy genuina, no puedo olvidarlo. Historia 2. Sucedió en la secundaria. Mis amigos y yo hicimos una fiesta en una cabaña abandonada en medio del bosque en la reserva natural del pueblo. Un lugar viejo y espeluznante, estantes llenos de libros viejos. Lámpara de propano, estéreo a pilas, así que una vez que nos emborrachamos, la cabaña parece el lugar más genial del mundo. Mi amigo y yo nos dejamos llevar, poniendo a todo volumen todo tipo de metal antirreligioso y provocador. Mi amigo y yo quemamos un montón de Biblias viejas de un estante. La gente nos grita, apagamos el fuego. Un rato después, una chica grita y dice que hay gente afuera mirándonos. No hay nadie. La chica se enfurece y dice que mi amigo y yo invocamos demonios al quemar Biblias. Mi amigo y yo nos reímos mucho. Nos detenemos cuando algo afuera en el bosque grita. Como un grito espeluznante, una pesadilla aterradora. No. Abrir, abrir, abrir. Todos agarramos lo que podemos cargar y salimos corriendo hacia los autos. Una semana después, otro amigo y yo volvimos a la cabaña. Dejamos su mesa plegable de beer pong, estábamos en la secundaria en ese momento. El interior de la cabaña estaba destruido. Como si un oso hubiera entrado o algo así. Olía fatal. Ni siquiera puedo describirlo. El olor era más fuerte al subir las escaleras, así que no. La mesa de beer pong tenía unas cosas raras quemadas en la superficie. Unas quemaduras espeluznantes que parecían escritura. Mi amigo insistía en que yo lo había hecho durante la quema de la Biblia. Le aseguré que no. Se asustó y decidió dejarlo. Así. Una semana después, más o menos, las noticias hablaban de que personas sin hogar habían hecho un suicidio colectivo en el piso de arriba de la cabaña. Una mierda espeluznante. Historia 3. Una noche, algo me acechó en el bosque. Finales de verano. Unos amigos me invitaron a acampar. Les dije que no iría porque tenía que trabajar al día siguiente. Pero sé dónde van a estar y soy un cabrón. Creo que una caminata de 6,5 kilómetros vale la pena para asustarlos de lo lindo. Así que, alrededor de las 11, me puse mi equipo de operaciones, camuflaje completo, cubierto de insecticida, me di cuenta después, máscara facial y cuchillo, sin armas, sin luz. ¡Qué suerte tengo, perras de luna llena! Y conozco este bosque como la palma de mi mano. El primer kilómetro es campo abierto y no pasa nada, solo después de cruzar la cerca que limita con el bosque las cosas se ponen raras. Caminando por el sendero de ganado iluminado por la luna que atraviesa el bosque, estoy haciendo buen tiempo. Una rama se rompe, necesito mirar mis pies o la voy a arruinar. Chasquido, chasquido. Vamos, hombre. Mira tus pies.
Fue entonces cuando miré hacia abajo, estaba sobre tierra desnuda, sin ramas delante ni detrás de mí. Bueno, eso es extraño, debí haber asustado a un toro o algo así, eso es lo que hizo todo el ruido. Mientras este pensamiento pasa por mi mente, siento algo. Y con eso quiero decir que no siento nada, el bosque está en silencio, como en un silencio sepulcral. Ni viento, ni insectos, ni ranas, nada. Empiezo a caminar más rápido, estoy a la velocidad de una caminata rápida. Chasquido, chasquido, chasquido. Me detenía. Nada. Volvía a empezar. Chasquido, chasquido, chasquido. Me sigue el ritmo. Hora de trotar, mientras saco mi cuchillo, acabo de observar al gris y no quería morir como una perra. Justo cuando acelero el paso, oigo un estruendo muy fuerte muy cerca. Y juraría que oí una respiración pesada. Fue entonces cuando empecé a correr a toda velocidad, sabía que al otro lado de este tramo del bosque había otro campo. Mientras corro por el camino del ganado, parece como si el bosque estuviera explotando detrás de mí. Llego a una zona pantanosa del bosque con medio metro de agua de lluvia. El sonido de mis botas chapoteando lo llena todo. Detrás de mí oigo más chapoteos, ¿es un eco? No estoy seguro, pero tengo demasiado miedo para averiguarlo. Salgo del bosque a toda velocidad. La niebla lo cubre todo, el campo está lleno de hierba que me llega hasta los hombros. Pero sigo en la zona, así que no me frena. Me doy cuenta de que vuelve a estar todo en silencio, así que reduzco la velocidad y escucho. Está tan silencioso. Tan silencioso. Detrás de mí estalla el sonido de unos pasos. Pasos pesados que se mueven a toda velocidad. Pum, pum. Está sobre mí, me giro para enfrentarme a ello. Puedo ver la hierba moviéndose hacia mí. Entonces se detiene. A través de la niebla y la luz de la luna, puedo ver la hierba moviéndose de vuelta hacia el bosque. No tengo ni idea de qué era, pero era rápido y decidido. Podría haber sido un coyote, ya que el eliminador de olores podría haber borrado mi rastro, quizás pensó que era un ciervo, pero me asustó muchísimo. Historia 4. Tenía 17 años. Y vivía en Escocia. Mi madre, mi hermano y yo decidimos visitar a mi padre, que trabajaba en Thurso, al norte de Escocia. Llegamos a un edificio muy antiguo convertido en hotel. Mi padre nos recibió, nos registramos y le dije a mi hermano, que tenía 15 años, que deberíamos explorar el bosque cercano. Lo hicimos al día siguiente. Era un bosque espeso, con abetos densos y el suelo cubierto de agujas de pino. Pronto encontramos cartuchos de escopeta vacíos. Al principio, mi hermano se asustó, pero le dije que solo serían cazadores disparando a faisanes. Esto lo tranquilizó y de repente le parecieron interesantes y empezó a recogerlos, insistiendo en que nos adentráramos más. Al adentrarnos aún más, el bosque de repente se volvió muy silencioso. Sentimos frío de repente. No se oía nada más que nuestros pasos. Eran apenas las 4 de la tarde y los árboles parecían rodearnos. Finalmente, nos topamos con un pequeño conjunto de antiguos ladrillos de piedra. Eran realmente viejos, ennegrecidos por el paso del tiempo y muchos cubiertos de musgo. Pensamos que eran las ruinas de un antiguo fuerte escocés y decidimos pasar un rato allí, recogiendo piedras pequeñas y fingiendo que eran reliquias sagradas. Seguía sintiendo mucho frío, pero a mi hermano no parecía importarle y seguía fascinado por las ruinas. Apartamos las agujas de pino cerca de la base de una de las piedras y encontramos una especie de colgante de piedra. No era el típico pentagrama, sino una pequeña cosa circular con un agujero cuadrado en el centro. No era más grande que el círculo que se forma al juntar el índice y el pulgar. Se oyó un crujido ensordecedor, como si alguien hubiera pisado una ramita. Nos dimos la vuelta y mi hermano estaba mirando fijamente al bosque. Le oí murmurar que juraría haber visto una figura encapuchada. Digo que podría haber sido un granjero, pero él insiste en que la capa parecía antigua. De repente, se me pone la piel de gallina y quiero salir de toda esa zona. Le digo a mi hermano que nos vamos, incapaz de alzar la voz por encima de un murmullo del miedo. Las ruinas estaban en lo alto de una colina, así que empezamos a bajar por donde habíamos venido. Las ganas de correr se intensifican con cada paso, pero me contengo, intentando parecer un hombre delante de mi hermano. Algo me llama la atención de reojo. Me giro y veo una figura con una capa marrón con capucha que desaparece tras un árbol.
Empiezo a aterrarme, convencido de que un monje fantasma nos va a matar a mi hermano y a mí en las tierras altas de Escocia. Cada ruido que hacemos que no sea un paso, como rozar un árbol, me acelera el corazón. Oímos otra ramita crujir detrás y a nuestra derecha, y no podemos soportarlo más, así que decidimos echar a correr colina abajo. Corriendo lo más rápido que podemos, pero sin decir una palabra, empezamos a ver cómo los árboles se aclaran. Mi hermano se golpea el brazo contra un árbol y grita, frenando. Tengo que detenerme con él, pero me niego a voltear. Estoy demasiado asustado. Me doy cuenta de que todo este tiempo he tenido ese pequeño tótem de piedra en mi puño cerrado. Lo lanzo de vuelta al bosque, pero hacia la derecha, sin mirar atrás. Oigo un ladrido, solo una vez. Parecido al de un zorro, pero diferente. Siento el aire más cálido, pero sigo aterrorizado. Salgo corriendo a campo abierto y corro hasta el hotel. Entro de golpe en nuestra habitación. Mi hermano está a punto de llorar. Estoy demasiado asustado para decir algo más que un hombre intentó matarnos. Papá nos dice que no volvamos a ir tan lejos sin un adulto. Y no lo hicimos. Maldita Escocia. Está llena de cosas espeluznantes. Todavía no sé si era algún loco espiritual con capa que nos estaba acechando o algún antiguo escocés muerto hace mucho tiempo. Historia 5. Voy a publicar esto aquí porque no encuentro un lugar mejor y necesito desahogarme. Disculpen que esté hablando por teléfono. Hace un año, exactamente el día 18, nos encontramos con amigos en el estacionamiento de la iglesia. Los 4 somos Eagle Scouts. Will, Evan y Brian. Me llamo Rob. Súper emocionado. Primer viaje al desierto. No tengo armas. Tampoco tengo 4x4. Los 4 estamos apretujados en la Ford Explorer de Will. Más todo el equipo de campamento para el fin de semana. Llegamos al lugar a las 23. Es una cornisa rocosa con vista a una roca gigante en California. Menciono que es como si las colinas tuvieran ojos, esa película me aterrorizó por alguna razón. Will dice que hay gente rara por aquí. Esto es mi pesadilla. Armamos la tienda antes de que hiciera viento. Intentamos dormir. No podemos. Pasamos la noche en vela en el saco de dormir con la escopeta de Evan. Al día siguiente, después de pasar la mañana y la tarde disparando, Will y yo decidimos ir a hacer todoterreno. Su Explorer no está en condiciones para circular por la calle. Pero nosotros de todos modos, vamos. Llevamos agua y un 22. Nos divertimos en un sendero. El coche se atasca en la arena. Mierda. 5 kilómetros directos al campamento por terreno intransitable. Decidimos empezar a cavar con la culata del rifle. Uno cava, el otro busca ayuda. Cavamos hasta las 15:30. Tío, si no pasa nadie pronto, estaremos aquí toda la noche. Estoy de acuerdo. Cerramos el coche con llave. Empezamos a caminar hacia la roca gigante. Está a 3 kilómetros en línea recta. Llevamos el rifle y agua. Empezamos a caminar. Hace 43 grados, no hay sombra, no se ve a nadie. Will comenta que esto es como si las colinas tuvieran ojos. Ni hablar. Me río entre dientes. Y digo sí nerviosamente. Ya llevamos 1,5 kilómetros. Seguimos caminando. Pasamos junto a un viejo jeep oxidado. Ahora sí que estoy flipando. Empiezo a pensar en la película. ¿Qué pasó y por qué pasó? ¿Esa gente estaba buscando ayuda? Empiezo a buscar en todo una ventaja táctica sobre cualquiera o cualquier cosa. Hay tantas cosas grandes, rocas, sombras, árboles de Josué y rocas. Esta es una publicación repetida de anoche. Continúa. No puedo encontrar ninguna ventaja táctica. En este punto, estoy entrando en pánico. Le pregunto a Will si podemos tomar un descanso. Dice que sí. Sigo dándole vueltas a las cosas en mi mente. Veo a una persona a lo lejos. Le digo a Will que tenemos que irnos, ahora. Dice que no me preocupe. Probablemente sea otro campista, tal vez puedan ayudarnos. La figura se acerca cada vez más. Parece humanoide, pero camina como un mono lento. Digo que tenemos que irnos. Me doy la vuelta de nuevo. Se ha ido. Dice que no debo estar bebiendo suficiente agua. Llamemos por radio a Brigand y a Evan para informarles dónde estamos. Intentamos establecer contacto por radio. Nada más que estática. Y un débil ya voy. Un chillido a lo lejos. Empiezo a asustarme de verdad. Le digo a Will que no podemos quedarnos aquí. Continuamos hacia la roca. Veo esa figura de nuevo. La radio se enciende y se escucha un débil ya voy. Algo corre delante de nosotros. A unos 100 metros. Una figura humanoide. No puedo distinguir qué es con seguridad. Otro chillido, pero más cerca. Le pregunto a Will si lo oyó. Dice, sí, no fue nada. Vámonos. Will dice que no fue nada.
La figura parece estar más cerca de nuevo. Le digo a Will que se dé la vuelta. Lo hace. Ve lo que sea que fuera. De hecho, grita no. En voz alta. Sale corriendo a toda velocidad, hacia la figura. Ni siquiera tiene la 22. Se oye otro chillido, y la figura parece estar a unos 20 metros, pero el calor que irradia hace imposible distinguirla. Salgo corriendo. Paso corriendo junto a la figura. Me arranca mi camiseta favorita de Maiden. Sigo corriendo. No me detengo. Pasé corriendo junto a la roca gigante. Corrí probablemente otro 1,5 kilómetros con la adrenalina a tope. Veo a un tipo en quad. Le hago señas para que se detenga. Intento contarle lo que pasó. No tiene ni idea de qué le estoy hablando. Me ofrece llevarme con Will. Llama a su amigo con un jeep para sacar al explorador. Todavía asustado. Posición fetal. No puedo soportarlo. Aparece un tipo con un jeep. Paso justo por donde estaba la figura cuando pasé corriendo. Se ha ido. Sin rastro. Saco el coche de Will. Les agradezco que nos hayan ayudado. Regreso al campamento. Le pido a Will que pare. Justo por donde la cosa se llevó mi camisa. Se ha ido. Sin camisa. Sin huellas. Nada. Por fin regresamos al campamento. Brian dice que estamos pálidos. Will y yo asentimos. No tenemos ni idea de qué acaba de pasar. Evan dice que deberíamos comer algo, que eso podría ayudar. Estamos de acuerdo. Después de comer, sacamos el telescopio terrestre, y lo colocamos en un pedestal para observar el lecho seco del lago. No pasa nada importante. Hay algunas fogatas a lo lejos, rastros de polvo de otros todoterrenos. Pero a unos 6 kilómetros, vemos una figura. Se mueve lentamente. Pero no hacia nosotros, sino en dirección contraria. Ni siquiera lo mencionamos. Día 2. No pude dormir nada. Me quedé despierto, con la escopeta en el saco de dormir. Hizo mucho viento durante la noche, y tiró casi todas nuestras cosas. Vi huellas alrededor del campamento, y me asusté. Mantuve la escopeta lista mientras revisaba el campamento. Evan y Brian piensan que estoy loco. Miro alrededor del fogón, y está caliente. Nos falta leña. Miro dentro y encuentro trozos de mi camiseta de Maiden y lo que supongo que son huesos de animales. No hay nada. Les digo a Evan y Brian que miren. En él, me preguntan por qué quemé mi camisa favorita. Yo no lo hice. Evan dice que es hora de irnos, ya. Empacamos todo. Nos vamos en coche con las armas por las ventanas. Will y yo estamos al borde del colapso. Él apenas puede conducir. Brian toma el volante. Bajando la cuesta, notamos 2 cruces al lado del sendero. No estaban allí ayer. Vemos una figura humanoide apoyada en un árbol de Josué. Brian lo pisa. La criatura sale del árbol. Al medio del sendero, detrás de nosotros. Se queda allí parada. Y un último chillido. No sé qué fue, qué vi ni nada. Estoy demasiado asustada para hablar de ello con Will porque no me gusta hablar de ello y a él tampoco. Lo reprimí inmediatamente después y no volvió a aparecer hasta que recibí un recordatorio en mi teléfono para el viaje. Lo configuré para que me enviara recordatorios anuales, supongo. Pero joder. Esto me mantuvo despierta por las noches durante 3 semanas. Ya no uso ninguna de mis camisetas de Maiden y me niego a volver a salir ahí jamás. Tengo miedo /. No quiero recordar esto nunca y tal vez hablar de ello me ayude, pero creo que seguiré sin dormir durante unas semanas más. Historia 6. Tengo un texto breve que se relaciona con muchas de las historias que circulan. Lo copié y pegué del otro hilo, pero lo termino aquí. Ser jefe de pelotón de caballería. Estar en el Centro Nacional de Entrenamiento en Fort Benning. Estar en el bosque para el ejercicio de entrenamiento de fuego. El FTX dura unos 4 días e incluye mucha navegación terrestre, bases de patrulla, etc. Hasta ahora ha sido bastante aburrido. Alrededor de las 18 del tercer día recibo una llamada del comandante de la compañía por radio. Está reuniendo a los jefes de pelotón para hablar con nosotros. Llegamos al top de la compañía, básicamente la camioneta del comandante, una estufa de campamento y palés de raciones MRE. Esperamos una eternidad a que llegue el comandante de la compañía. Finalmente llega a las 9:45 y nos dice a mí y al resto de los jefes de pelotón que ha habido informes de un oso muy grande y agresivo que ha estado siguiendo a grupos en el NTC.
Si aparece, disparen para ahuyentarlo, no entierren su basura, etc. No le doy mucha importancia en ese momento, solo pienso que hemos perdido el tiempo sin razón. Nos envía a regresar a nuestros pelotones por nuestra cuenta. Nublado, así que está prácticamente oscuro. Da un poco de miedo volver solo, pero estoy en modo guerrero total, así que lo hago sin pensar. Hay patrullas enemigas, así que apago la linterna. Sigo el rastro de vuelta al punto de encuentro con mi pelotón, donde se suponía que debían haber establecido una base de patrulla. Veo luces apagadas a lo lejos en el sendero, me salgo y me escondo. Veo pasar el Humvee. Parece un control de tiro o algo así. Veo sus luces iluminar algo enorme al otro lado del camino por un instante antes de que el Humvee siga su camino. Me cago de miedo por un segundo, me quedo en completo silencio durante unos minutos pensando que podría ser un oso. Nada, ningún movimiento. Después de un rato me doy cuenta de que probablemente estoy siendo un idiota y vuelvo al sendero para seguir adelante. No ocurre nada más fuera de lo común. Llego al punto donde debería estar la base de patrulla y veo una cadena de luces químicas que se dirigen al bosque, así como un Humvee estacionado. Entro en el bosque, siguiendo cadena de luz química. Llego al final de la cadena de luz química. Alguien lanza el desafío, al establecer una base de patrulla, si ves a alguien, le lanzas una frase de desafío y te responde con la contraseña. Significa que es aliado. No recuerdo la contraseña, así que digo, soy el maldito teniente anónimo. El tipo me ignora y me deja pasar. Llego al centro de la base de patrulla y me reúno con mi sargento de pelotón. Pasa aproximadamente una hora. Me siento extrañamente tenso, no puedo dormir. De repente, un grito desde un lado de la base de patrulla, seguido inmediatamente por una lluvia de fuego de fogueo mientras todo el escuadrón ilumina una zona. Agarro mi rifle y corro hacia el líder del escuadrón, gritando para que me informe. Aún no hay respuesta. Nadie se mueve ni habla. Corro hacia uno de los centinelas y le pregunto qué demonios pasó. Dice que vio a alguien moverse a unos 10 metros de su posición y lanzó el desafío. Dice que oyeron a alguien decir, soy el maldito teniente anónimo, así que iba a dejarlo pasar. El tipo dice que la cosa se acercó de repente y tuvo la sensación de que algo andaba mal. Ve que esta persona que entra en la base tiene el pelo largo y empieza a disparar. Todo el escuadrón empezó a disparar. Si alguna vez has disparado balas de fogueo por la noche, sabes que te ciega durante unos segundos durante y después. Cuando el tipo puede ver de nuevo, el tipo que vio se había ido. Se queda un rato flipando, pero dice que vale y vuelve al centro de la base de patrulla. Mucho después. Hablé con el sargento de pelotón y el operador de radio, me aseguré de que estuvieran bien y me fui a dormir un rato. Me despertó otra ráfaga de fuego de fogueo. Supuse que esta vez nos estaban tanteando, agarré el rifle y corrí hacia el lado del campamento de donde provenía el fuego. Llegué allí, casi nadie se movía ni hablaba, pregunté qué demonios estaba pasando. El jefe de equipo dijo que vio a alguien un poco más abajo de la colina. Estaban vigilando, así que les lanzó un desafío. El tipo respondió, soy el maldito teniente anónimo, mientras caminaba hacia el campamento. El jefe de equipo preguntó qué demonios estaba haciendo allí. La voz respondió, soy el maldito teniente anónimo. El jefe de equipo se quedó perplejo. El jefe de equipo dijo que algo mucho más alto que un hombre normal salió de la maleza, se cagó de miedo y simplemente empezó a disparar. De nuevo, el tipo había desaparecido cuando pudo ver claramente de nuevo dónde estaba. Pensé que era bastante jodido que la fuerza enemiga estuviera jugando con nosotros de esta manera. Me fui. De vuelta al centro del PB e intenta volver a dormirte. Esta vez duermo unos 15 minutos antes de que me despierte la verdadera fuerza enemiga, con un gran tiroteo en marcha. Me levanto de un salto, contento de que la cosa se esté poniendo fea de verdad. Realizo una reacción al contacto, ahuyento a la fuerza enemiga. El Lane Walker empieza a disparar simulaciones de artillería. Los líderes de pelotón, el sargento de pelotón y el operador de radio empiezan a ejecutar el plan que habíamos establecido para mover los puntos de partida. Nos movemos un clic y establecemos el ORP, luego nos movemos al nuevo punto de partida. Recorro el lugar comprobando las posiciones y asegurándome de que los líderes de pelotón estén contabilizando a la gente. Buen control con 3 líderes de pelotón, voy a hablar con el último. El último líder de pelotón se me acerca cagado de miedo. Le pregunto si le falta alguien o algún equipo. Dice que contó 2 veces y cada vez contó a una persona de más. Cuando volvió para preguntar si el tipo estaba en el escuadrón equivocado, ya no estaba. ¿Qué?
Reúno a los líderes de pelotón, les pregunto si les falta alguien o si les falta algo. Extra. No hay nada malo con nadie más. Supongo que es solo un error con la responsabilidad. Después de una hora está bien volver a las rotaciones de sueño normales. Hago planes con el sargento de pelotón /SL. Me voy a dormir. Me despertó una hora después el sargento de pelotón, que era el oficial de operaciones especiales en ese momento. Me dijo que tenía que hablar con un tipo que estaba histérico. Fui con el sargento de pelotón. Estaba con un soldado que también estaba histérico. Le pregunté qué demonios había pasado. Dijo que estaba hablando por teléfono con el jefe de equipo con el que ya había hablado. Me levanté para salir un rato a orinar. Mientras orinaba, miró a su izquierda, hacia abajo, a una pequeña colina. Vio a alguien bajando. Murmuró para sí mismo. Mierda. La persona de abajo se rió a carcajadas, literalmente, y casi se orina encima al agarrar su rifle. Dijo que parecía hecho de palos, literalmente, y que corrió como un patinador de velocidad, literalmente, hacia él. Se rió a carcajadas, algo así como teniente anónimo, mientras subía a la colina. Me quedé de piedra. El tipo corrió como alma que lleva el diablo de vuelta al puesto de mando y no quiso volver a salir. La línea exige que llevemos a todo el pelotón de vuelta al TOC. Finalmente lo convencemos de que se calme, las cosas se tranquilizan. Último incidente de la noche, afortunadamente. Hablé con el vigilante del camino sobre eso cuando no había nadie más alrededor y solo dijo que le creía al tipo y que muchas cosas raras viven en los pantanos de Ga. Supongo que es un final un poco malo, pero hasta el día de hoy no estoy seguro de qué demonios pudo haber pasado. Estas historias me lo recordaron. En ese momento pensé que solo eran alucinaciones más Oxford, pero ahora no estoy tan seguro.